Buenas, ¿qué tal a todos y a todas? ¿Cómo están? Bueno, en esta oportunidad tengo el enorme agrado y placer de presentarles a Clara Bernet, que es periodista, educadora y ni más ni menos que chosna de Luis Bernet y María Sáez. Clara, muchísimas gracias por la oportunidad, por estar acá. Gracias, Francisco, y el gusto es mío, siempre. Bueno, gracias nuevamente. Bueno, comienzo por preguntarte, vos cómo, digamos, tus recorridos de vida, como para ir ingresando en el tema Malvinas, ¿cómo es que llegás vos a terminar, digamos, un libro que había comenzado a escribir tu papá Marcelo, que se llama Malvinas, mi casa? Y bueno, ¿cómo te vas desplegando y desarrollando con eso? ¿Cómo te va interpelando a vos el tema para ir introduciéndote en esta cuestión? Bueno, Marcelo Bernet, Marcelo Luis Bernet, mi viejo, fue murió hace 5 años. eh, Fue un gran militante de la causa Malvinas y de todas las causas justas del pueblo, un gran tipo y un gran militante, y que dedicó gran parte de su vida a la investigación, a la investigación en sí de la cuestión Malvinas y en particular de ese pueblo argentino que latió en Malvinas, en la isla Soledad, este, y esa historia familiar también que nos une, esta historia grande de Malvinas, que es la de los Bernet. Eh, Alrededor del año 2000 eh, nos encontramos con el diario de María Sáez en el Archivo General de la Nación. En aquel momento yo comenzaba a estudiar eh, periodismo, comunicación social en la facultad de la Universidad de La Plata. Mi hermano José Luis comenzaba a estudiar letras, eh, y mi papá nos hace la convocatoria, la invitación para meternos en ese archivo. Eh, y en ese fondo, Luis Bernet, que atesoramos ahí los argentinos y las argentinas, con documentación valiosísima que dan testimonio de nuestra soberanía y, como decimos nosotros, también soberanía encarnada, ¿no? De la historia de los que allí vivieron, nacieron, murieron y, y eligieron esa porción de territorio, de patria, para hacer allí su casa. Eh, bueno, esa aventura después se prolongó, que era la publicación del diario de María Sáez, que tenía algunas publicaciones, pero que bueno, queríamos generar. La última era de 1982, así que en el contexto, en el marco de la urgencia de la guerra, este, queríamos volver a publicarlo, trabajar sobre ese diario, y finalmente se terminó convirtiendo en una travesía de más de 20 años de mi viejo, escribiendo ese libro que era ya, bueno, el comentario de todos los asados, reuniones familiares, de amigos y compañeros, de para cuándo Marcelo el libro. Este, Ojo que no fue que esos 20 años no fueron del investigador eh, en soledad, de ese investigador, ¿no? De puertas cerradas, sino que todo lo contrario. Fue también ese paso eh, en ese año, ese encontrarnos con el archivo general de la Nación, con el Fondo Luis Bernet, también para mi viejo, un abrir Malvinas y compartir Malvinas con muchos y muchas. Eh, Participar de distintas publicaciones colectivas, individuales, periodísticas, poder llevar también la historia de lo que allí íbamos descubriendo, de lo que allí íbamos, eh, bueno, y lo que sobre todo mi viejo iba encontrando, eh, bueno, en esta cuestión de darse, de ponerlo en discusión, de ponerlo a circular y también a ponerlo en sus distintas presentaciones ante la Asamblea de Naciones Unidas, donde fue 4 veces peticionante, y también en los foros internacionales que le ha tocado también recorrer, llevando esta historia. Bueno, a vos eso te va acercando,
como mencionabas, tu papá fallece y bueno, te entrometés vos con el tema. Una, Em, una herencia, ¿Cómo? una herencia de las no pesadas, una herencia linda, una herencia, Em, este, sí. Sí, no, un poco esto que también estabas mencionando, que cómo es todo un proceso de elaboración, de construcción teórica, de investigación o de ponerse con un tema que uno ama, le apasiona, lo entusiasma muchísimo. Y después empieza a aparecer una beta que me parece muy significativa, que es el hecho de que, bueno, efectivamente a tu papá en un momento lo convocan el Estado argentino para que sea peticionante, algo que estás atravesando vos también actualmente, para desarrollar el tema en Naciones Unidas. Entonces, em, ¿qué valor empieza a tener esto para ustedes? ¿Cómo lo ves vos que descendientes de quien fue el primer comandante político y militar de las islas sean convocadas para, bueno, expresar, dar un discurso, fortalecer en definitiva el reclamo argentino, es decir, qué condimentos se van ahí, si se quiere, mezclando, combinando en esta experiencia o en la que transitó tu papá también en todo esto, es decir, en un momento llevar toda esta producción a organismos internacionales, ¿cómo lo van sintiendo eso? ¿Qué significa? Significa un gran honor, significa una gran responsabilidad, significa también eh, seguir tomando la voz, la posta, generar continuidades, eh, no solamente como, como descendiente de los Bernet, de Luis, de María, sino también como, bueno, como Argentina, ¿no? En una causa que nos atraviesa tan, tan fuerte y tan profundo. Eh, Cuando este, el libro Malvinas mi casa y este trabajo de mi viejo queda de alguna manera inconcluso, faltaban algunos relatos de ese libro. Digo de alguna manera porque, bueno, su recorrido y sus puertas ya habían quedado abiertas, ¿no? Y ya además, bueno, desde distintos, insisto, de distintos ámbitos, el internacional era uno, pero también de la militancia barrial, territorial, desde su trabajo también de la Secretaría Malvinas junto a Daniel Filmus, ya se habían abierto muchas puertas, pero sí el libro en particular había quedado inconcluso, a muy poquito de terminar. Y ahí es donde, junto a Uriel Erlich, gran compañero, al que extrañamos tanto, y una gran pérdida también, la de Uriel, para la causa Malvinas y para la patria chica y grande. Eh, y a mi hermano José Luis decidimos, bueno, retomar instancias de Uriel, en un contexto en el que considerábamos de desmalvinización, que nuevamente nos golpeaban con las islas olvidadas, con un Estado que se olvidaba de nuestras islas en los mapas, con acuerdos como el Forador y Duncan. Eh, entonces Uriel, y siempre en su instancia de empujar siempre para adelante, para el futuro y salir por arriba, nos convoca a terminar este libro, nos insta, nos obliga a terminar este libro. Y, y esa circunstancia también me abre como a mi viejo retornar a ese 2000, a esos inicios del Fondo Luis Bernet, de esa investigación, claramente de encontrarme con mi papá. eh, Malvinas, mi casa, se centra en el diario de María Sáez, ese es su corazón, y está rodeado de dos grandes islas también, así como las nuestras. Eh, y está compuesta por distintos textos, sobre todo la primera parte, las vísperas al diario, casi todo lo que tuvo que ocurrir en el universo para que llegue María y escriba allí estos meses y estos días. Está mucho la voz de mi papá, también en las apostillas, que son aquellas ventanas que se abren, ese recurso de amplificatio, ¿no? De, eh, de acercarnos a otros documentos que amplían lo que María nos cuenta. Entonces era también encontrarme con esa voz
y con la pasión por la causa Malvinas. Eh, Eso nos ha llevado bueno, junto a mi hermano, eh, a recorrer escuelas, eh, a llevar esta historia, a llevar este pueblo argentino, eh, a estar, bueno, compartiendo con ustedes, por ejemplo, hoy esta conversa, estos mates y esta historia. Y también en este año tuvimos el honor de representar a la Argentina y esta causa en el marco del Comité de Descolonización de Naciones Unidas. Eh, bueno, insisto, muy honrados y también, bueno, asumiendo eh, o entendiendo esa responsabilidad también que allí eh, nos cabe y tenemos. Sí, 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 tal cual. Bueno, claro, y sobre este tema un poco quería consultarte si era la primera vez que a vos te tocaba ir. Creo, si mal no me equivoco, fue en junio de este año, eh, la exposición allí en el Comité de Descolonización de Naciones Unidas. Bueno, nada, preguntarte eso, si había sido tu primera vez, cómo te sentiste, cómo fue esa experiencia, qué te propusiste exponer, con qué idea fuiste, ¿no? En este sentido y que por ahí, un poco mencionabas vos, los espacios a veces en donde uno tiene que comunicar la cuestión o la causa Malvinas, eh, a veces se presentan como diferentes, ¿no? Las unidades básicas, los espacios con los compañeros, las escuelas, y de repente, bueno, esta instancia. Se te presentó como un desafío? ¿Cómo fue esa A instancia? ver, ujú. Em, a ver, fue mi primera vez ante ese marco, ante este comité. Em, Fue realmente muy movilizante. em, por un lado, reconocer el trabajo que se hace también desde, o sea, que se hace desde la diplomacia, un mundo que quizás uno desde, bueno, este trabajo más militante, más de base, este, quizás uno a veces lo tiene, es un mundo que le es ajeno, y realmente estar en ese marco y encontrar y escuchar las voces que allí se levantaron, la unanimidad con la que el mundo apoya eh, la la causa Malvinas, la causa argentina, la contundencia de algunos países con la que se denuncia también este doble estándar de Naciones Unidas, donde las resoluciones son exigibles en su ejecución, para algunos países y para otros no. Emocionarme con esa fraternidad del bloque latinoamericano, sobre todo el sudamericano, pero latinoamericano en su conjunto, escuchar a las grandes potencias de nuestro continente, a México, a Brasil, que Chile una vez más sea la que presenta, que Bolivia sea también la que con fuerza ratifica. Bueno, eso que uno lo sabe, pero tenerlo de primera mano y esa eh, también inclaudicable casi necedad de continuar año tras año sosteniendo con esta contundencia el reclamo. Y también el asombro y grato de también escuchar a otros países. Este año también se sumaron, como quizás muchas saben, eh, otros países que quizás en algún otro, que por primera vez se suman, como Rusia, Pakistán en nombre también del G77 más China, Sudáfrica y además también en, en la voz de otros países africanos.
marcando también la preocupación que nos une y nos hermana y la denuncia de la base militar del Reino Unido en el Atlántico Sur que compartimos. En fin, fue muy movilizante, fue también una... fue también en esto de sorpresas escuchar el relato de los isleños que allí hablaron, también como peticionantes, de encontrarme, bueno, con un espejo tan distorsionado, ¿no? De nuestro país y de nuestro reclamo. Yo allí me propuse, y nos propusimos, por supuesto, con la comitiva argentina, llevar justamente este pueblo que allí vivió. Esta historia que nos une a Malvinas desde que nacimos como nación, como proyecto de nación. Hacer este recorrido histórico, que en el 33 queda trunco, pero que está lleno de mojones desde, insisto, el inicio de nuestro proyecto como país. Tenemos el primer registro de soberanía 5 días después de la Revolución de Mayo, del 25 de mayo, el 30 de mayo, debe fijar el nuevo gobierno presupuesto para las islas, para encarar deudas dejadas por la corona española y también afrontar los gastos venideros. Tenemos distintos permisos también que en 1813 se hacen, en 1816. Tenemos la izada, el primer izamiento de la bandera en 1820 con David Jewett. En ese gesto no solamente de izar allí nuestro pabellón, sino también de plantear las regulaciones que allí, de ahora en más, cabían para los recursos, en tanto los recursos, la gestión de nuestros recursos naturales. Y tenemos esta gran, también gesta, encarada también por Bernet, su familia, pero junto a muchos compatriotas y muchas otras familias que también allí llegaron para poblar esas islas. De alguna manera lo que me propuse y nos propusimos era justamente llevar ese pueblo, encarnarlo, corporizarlo. En esto que decía un poquito más temprano, que esta historia además es soberanía encarnada entre aquellos hombres y mujeres, insisto, eligieron esa tierra para forjar un futuro, para trabajar, para llevar a sus hijos, a sus hijas, para parir, como lo hizo María, para enterrar también a sus muertos, para casarse, para enamorarse, para construir nuestras casas, para también pensar estratégicamente esa porción de tierra en función de ese proyecto de Argentina en construcción en esa época. Esas voces y esa historia es la que nos propusimos acercar y llevar al Comité de Descolonización, que realmente contrastaba con esa historia y con ese relato que los isleños
hicieron también en su presentación, alegando que allí no hubo un pueblo argentino, que allí no hubo una población a la que fue desplazada, que fue expulsada por la fuerza, que allí no había proyecto de nación, de pueblo. Escuchamos en el recinto, eh, escuchamos en el recinto eh, la denuncia de que ahora, de que la Argentina había inventado una ficción sobre esta historia y sobre este pueblo, de parte de los representantes del Reino Unido. Que, que desde 1940 la Argentina venía reproduciendo y acrecentando ese relato ficcionario. Y de repente entonces ahí el diario de María, el diario de Emilio Sáez, hermano de Bernet, que lleva un diario riquísimo, un diario extenso, que por suerte tenemos ahora todos al alcance, a partir de un trabajo de Silvina Gutiérrez, del Museo Malvinas, que está además colgado y podemos tener todos acceso a él, que es un diario más extenso que el de María, es un diario que va de 1828 a 1831. El trabajo de Silvina lo tituló Así se construyó Malvinas y realmente el diario así lo muestra. Entonces, eh, podemos sentir, podemos vivirlo, podemos ver esa construcción de ese pueblo y de ese proyecto. Me interesaría volver a esto, porque era una de las preguntas acá que tenía un poco acá escritas, que eran precisamente esto, si les había tocado debatir contra los británicos, contra los isleños, ¿no? Porque como que en un momento inexorablemente la discusión es contra ellos y es como, bueno, efectivamente, ¿qué es lo que se está contraponiendo, verdad? Y es como, eh, ¿qué imaginarios al mismo tiempo van construyendo esto, ellos, ¿no? Que son, me parece al mismo tiempo interesantes tenerlos en cuenta para ver, bueno, qué construcción histórica van haciendo de todo esto y qué visibilizan y qué no. Yo lo que estuve escuchando, por lo menos en este último tiempo, no sé si allí también se estuvo mencionando, es el tema de también la cantidad de generaciones de isleños que viven en las islas, ¿no? Y es como, bueno, pero previamente esto, ¿no? Había estado Bernet y cómo al mismo tiempo ellos ocultan tal vez una gran cantidad también de descendientes de británicos que vinieron a la Patagonia y que a los cuales después no aluden nada. No es que vienen y dicen, la Patagonia también nos corresponde, ¿no? Como esta idea de porque ellos están hace 7, 8 generaciones en las islas y piensan que, bueno, nada, se sienten con las atribuciones ya suficientes como para decir son nuestras, ¿no? Sin mencionar, por supuesto, que son una población implantada, ¿verdad? Pero bueno, Claro. esto, si había habido en definitiva un ida y vuelta allí en el comité. La dinámica del comité no permite una ida y vuelta tan fluida, salvo sí, bueno, en esta cuestión de confrontar los discursos. O sea, ellos tuvieron primero la palabra y después tuvimos la palabra nosotros. Leona Roberts, que fue una de las peticionantes, eh, bueno, hizo más hincapié en este relato ficcional, según ella, de que allí no hubo una población. Sí hizo hincapié sobre esta cuestión eh, de su descendencia allí en las islas. Eh, Sin embargo, cuando terminó la exposición, no solamente de los peticionarios, sino de todos los países que apoyaron la resolución, sí me acerqué, yo había llevado los libros Malvinas mi casa y el diario de Emilio también, el trabajo de Silvina Gutiérrez, como testimonio también, porque insisto, son documentos que dan cuenta de que esto no es una ficción, de que allí sí hubo un pueblo, de que allí sí hubo un proyecto estratégico de nación, de que allí sí hubo ocupación y hubo ejercicio de soberanía desde muy temprano, y que sí hubo una expulsión de la población, que sí hubo una población implantada, bueno, todas estas cuestiones que, insisto, ustedes saben que desde 1982 a esta parte,
El Reino Unido ha tomado como estrategia sentar a los isleños eh, ante el comité y valerse de manera tan irónica, ¿no? En algún sentido, y tan tremenda, de la figura de la autodeterminación de los pueblos para defender allí, ¿no? Una figura tan cara a los intereses de las libertades de los pueblos y además hecha a medida en su momento para justamente las potencias este, coloniales como los enclaves coloniales como por ejemplo Reino Unido. ¿Y cómo, cuando le diste Eh, los libros, cómo los recibieron? Porque me pareció eso excelente, que obviamente, ¿no? Porque esto parece como que hay una cuestión, cuando uno los lee a los isleños, como que mm, está todo bien con que bregues por tus intereses, falsifiques en parte la historia, pero tampoco a tan grosso modo, porque en un momento es muy evidente, los documentos lo avalan, las fuentes están, es como... Sí, ahí yo pondría dos cosas, o sea, por las dudas un paraguas también. Bueno, en respecto a estos dos personajes que estaban ahí, estas dos personas que estaban ahí como peticionarios, no me aceptaron los libros. Yo me acerqué diciéndoles que esto, además, en algún momento Leona Roberts menciona que incluso en años anteriores, en esto de abonar la ficción, el relato, el cuento, dice que hacía unos años tuvo que escuchar en ese mismo recinto a un miembro de la comitiva argentina eh, que había dicho que sus ancestros habían llegado a las islas con un piano y que habían plantado flores. Y cuando dijo eso, y ella decía, bueno, y como diciendo, imaginen qué locura, qué relato más loco, y decía, mis abuelos, mis bisabuelos, mis tatarabuelos, ya no me acuerdo qué generación era Leona Roberts, cuando llegaron a las islas no tenían ni tiempo de tocar el piano, ni tiempo de plantar flores, ni tulipanes, porque, bueno, tenían que ir a trabajar y va. Y cuando dijo eso, realmente yo pensé que claramente se estaba refiriendo a mi papá, que mi papá, que también tuvo y que yo, bueno, heredo y llevo también esa voz de esta historia, de este pueblo. Y también, por supuesto, bueno, de estos detalles, de esta vida cotidiana en las islas, que por supuesto, incluía piano, incluía música, incluía fiestas populares, incluía también plantar flores, jardines, pelear contra el viento, tenazmente, para que ello ocurra, porque justamente había un proyecto para quedarse, había un proyecto de vida, y en la vida sabemos que hay música, que hay fiesta, que hay flores, que hay de tratar de hacer nuestra esa tierra Un paréntesis, perdón por propia, las dudas, que también lo logró. Sí, para aclarar, en el viaje que realiza María Sáez, cualquier cosa si no corregime, en el viaje que realiza María Sáez, llevamos un piano hacia allí, hacia las islas, y después por lo general todos los domingos los negros que habitaban también en Malvinas hacían sus bailes respectivos en donde también bailaban todos. A eso estamos aludiendo en esta ocasión, un poco. sí, María lleva consigo a sus tres hijos, a su panza embarazada, y lleva su piano y sus cosas de la casa, lleva la casa para allá. Y va junto a 23 familias también, que por supuesto también llevan sus vidas en ese barco, en la Betsy. Eh, y de hecho, en la planificación de este pueblo y en la planificación hay un jardinero que está mencionado que está mencionado en los diarios, en las contratas, en las cartas, incluso no solamente mencionado, sino que también en los planos de esta colonia y en los edificios y casas que allí se van construyendo en este periodo está la casa del jardinero. Entonces, yo decía, pero esta mujer está hablando de este pueblo, de esta familia, y está hablando además y está uniéndome además también a mi viejo. Así que ahí decidí que cuando termine de entregarle esta historia, justamente como una historia compartida, porque también es cierto que ahí hay familias que llevan distintas generaciones también haciendo suya esa tierra.
Entonces, me acerqué con esta intención de compartirles una historia compartida, eh, y con documentos además que daban cuenta de que esto no era una ficción. Bueno, la respuesta de Leona Roberts fue que él no leía ficción, y la respuesta de su compañero, de otro isleño, que ahora no recuerdo su nombre, fue que él ya había leído Harry Potter. Bueno, no pude acercarle los libros. Y ahí va un paréntesis también que hago respecto a la representación, o no, o sea, pongo una duda sobre la representación también de estas dos personas, como una generalización de los isleños. O sea, ¿quién representan específicamente, no? Un poco respondiendo a lo que me preguntabas recién. Estas dos personas son parte del gobierno ilegal de las islas. He podido compartir con algunos compañeros, compañeras, compatriotas que han visitado las islas, que no necesariamente tampoco este es el espíritu, no sé si representa exactamente el espíritu de los isleños, por lo menos lo pongo en duda, por lo menos lo pongo en duda. Comprendo. Eh, pero que sí claramente nos marca y nos plantea un desafío, eh, que bueno, que lo venimos discutiendo hace un tiempo, eh, de cómo, de cómo también tender esos puentes entre isla y continente, para hacer efectiva que volvamos a Malvinas, de la cual no tengo dudas que lo haremos. También es cierto esto que decía Francisco, de esta historia que además nos une, post-usurpación, que son todas las relaciones y vinculaciones entre isla y continente, como es lógico, como es natural, o sea, las islas este, y, eh, y las personas son son de náufragos, son de los cuentos de Stevenson, de la Isla del Tesoro. Tendemos a, a no estar en islas, a vincularnos, eh, a, a salir, a construir otros caminos. ¿Y con quién lo va a hacer la isla si no es con el continente? Al que le pertenece, al que claramente hace poquito estuve en Ushuaia, y bueno, tan cerquita, ¿no? De las islas, y además veía ahí, bueno, nada, su flora, sus costas, y me imaginaba tan cerquita de las islas. Como bien decís, después de 1833 hubo mucha vinculación, y muchos pueblos, incluso de la Patagonia, fueron fundados o fueron parte, ¿no? De esas familias fundadoras, muchos isleños que decidieron eh, trasladarse a continente. De hecho, en Naciones Unidas me acompañó Mercedes Moyano, descendiente de Carlos Moyano, primer gobernador de Santa Cruz, y que ella llevaba también la historia de su familia este, y esta historia que la une a ella y a su familia a las islas, que es el casamiento de Ethel Turner, hija del gobernador este, del gobierno usurpador en Malvinas, y del primer gobernador argentino de Santa Cruz. Y cómo además este enlace entre esta joven Ethel y Carlos Moyano genera también una vinculación eh, fluida entre isla y continente, de familias que eligen el continente para vivir, de intercambios, por supuesto, porque son familias que están de un lado y del otro, o sea, que están en las islas y están en continente. Mercedes compartió
amorosamente también estos relatos y bueno, y estas cartas y estas también documentación que atestigua estas vinculaciones y estos lazos también de sangre, de vida, de vinculaciones en paz, ¿no? Y tan naturales entre isla y continente. Un casamiento que, vale aclarar, se produjo en 1886, es decir, ya hace lejos en el tiempo y que, digamos, esto validaba estas relaciones y vínculos entre Patagonia e islas que fueron humanos, económicos, sociales, y demás, ¿no? Bien, y hablábamos un poco como de este siglo XIX, ¿no? Que se presenta tan fructífero en la materia de Malvinas y la búsqueda por el retorno de de nuestro ejercicio de soberanía, que aparecen también otras cuestiones y vinculándolo nuevamente con el discurso isleño, que es también la participación de británicos incluso en estas empresas. Pienso por ejemplo, algunos convenios que realiza Bernet con Robert Schofield, los señores Green y Hodgson, o en el caso, no lo sabía, lo leí hace poco en el libro de Marcelo, que es un tal Luis Stevenson que acompaña a María en el viaje, que es como, bueno, es decir, los británicos están también sujetos a las definiciones políticas que toma Luis Bernet o el gobierno de Buenos Aires con respecto a estas cuestiones, con lo cual, cuando aparece esto que mencionabas antes de lo de la ficción, es muy chocante, ¿no? Me resulta como muy fuerte que vengan y se expresen un poco de esa forma, más allá de que obviamente ellos saben un poco en la situación en la que están. Em, pero bueno, después, y en ese sentido también lo que destacabas, ¿no? Como la fortaleza que le empieza a dar al discurso argentino el diario de María Sáez y el de Emilio Bernet, a quien, como mencionabas antes, Silvina ha hecho un Mm, enorme trabajo con esas fuentes, le mandamos un saludo grande. sí, Eh, sí, También un poco el nexo, así que el agradecimiento es doble. Y bueno, en ese punto lo que iba a decir es ahora aparecen el diario de María Sáez y el de Emilio como, bueno, dos herramientas cada vez más tenidas en cuenta, tal vez para llevar a cabo el reclamo argentino y se empiezan a transformar tal vez en recursos que a partir de este momento, esto, ¿no? Empiecen a tener un rol cada vez más significativo. Eh, no sé cómo lo ves vos o si a ver, estos recursos ya eran utilizados previamente. a ver, creo lo siguiente, creo que, y creemos muchos y muchas, que tenemos que ir hilvanando esta historia, que tenemos que recuperar estas voces, recuperar la historia completa, la historia larga de Malvinas, poner a Malvinas, estas islas en contexto, en este contexto largo, fructífero, esta imagen que hemos construido durante muchos años de estas islas flotando en el mar, desgajadas de su continente, esta también historia de Malvinas que de repente se nos devela en esta historia larga con sorpresa cuando empezamos a encontrarnos con estos documentos, a divulgarlos, que sí en algunos momentos han sido divulgados con más fuerza. Tenemos también esa historia y esa marca fuerte de la guerra, por supuesto, que fue un parteaguas en esta historia, pero que a 40 años sin olvidar, sin desconocer, sin reivindicar a nuestros excombatientes y, y a aquellos que, bueno, fueron ahí a defender esta causa, sí poder a 40 años, que creo que lo vamos haciendo, que lo vamos haciendo como pueblo, vamos restañando algunas heridas y pudiendo volver a hilvanar esta historia, estas herencias, donde por supuesto Mojón Grande, sí, claramente,
lo tenemos en 1982, pero también lo tenemos en toda esta historia que fuimos también construyendo en torno a Malvinas. Incluso, fundamentalmente también, la de este pueblo, pero incluso también después de 1833. También ayudan y también esas construcciones que fuimos haciendo y esas representaciones de las islas en contexto, esa representación también en los mapas, ¿no? Bicontinentales que hoy con fuerza nos acompañan en las escuelas, nos acompañan en esa construcción también de representación de este territorio, donde las Malvinas no están solas, donde las Malvinas están unidas al continente, donde también están proyectadas hacia la Antártida, donde también podemos ver que están en el corazón de nuestro país. Podemos entender el enclave estratégico en tanto cercanía de esta Argentina bicontinental y bioceánica. Podemos entender también de qué va y a qué nos referimos cuando estamos hablando del conflicto. Y estas voces y estos documentos de esta historia también nos vuelven a poner en ese contexto. Y también nos unen no solamente a una historia de la cotidianidad de las islas, sino a un proyecto, insisto, de país y regional muy fuerte. A que Malvinas estuvo y rápidamente entendimos la importancia de ese territorio, en tanto enclave estratégico, geopolítico, en tanto defensa de nuestros recursos naturales, en tanto proyecto económico y dinamizador de ese proyecto argentino. Recordemos, Bernet comienza a involucrarse en Malvinas en el 24 con un proyecto de generación de estancias, de estancia de la Pampa en las islas en aquel momento. Y ese proyecto inicial, donde involucra también, por supuesto, a trabajadores rurales, compatriotas de distintas provincias, allí va también el gaucho Rivero, junto a otros gauchos a caballo, para generar esta empresa. En el diario de Emilio se ve muy claramente estas instalaciones de estancias que después, por supuesto, como toda unidad productiva, va generando también instalación de familias y, por supuesto, a partir de ahí, proyectos y en algunos casos que se pudieron consolidar hacia 1831 como otros poblados dentro de la isla. Podemos ver en esta historia y en estos relatos y en estos documentos que las islas siempre estuvieron atadas al continente, que si allí se exportaba, se llegó a exportar hacia 1831, madera, cueros, carne salada, no solamente a las grandes metrópolis europeas, a Estados Unidos, a Buenos Aires, por supuesto, a Brasil, sino también a la Patagonia, hasta ese momento, poblada por pueblos originarios. La relación de Bernet con la cacica María la Grande es muy revelador en ese punto, en esto que hoy hablábamos también más temprano de las vinculaciones necesarias y naturales que se brindan entre la cercanía de la isla y el continente.
este poblamiento y esta historia multicultural, muy parecida a una pequeña Argentina, eh, donde, donde hay eh, hombres y mujeres de pueblos originarios, hombres y mujeres de la Argentina profunda, hombres y mujeres afrodescendientes que llegan a las islas en el marco de la Guerra de Brasil, europeos, holandeses, alemanes, irlandeses, que llegan también a las islas, a la América, buscando un destino. Una población bien multicultural, bien argentina, bien americana. Y también estos documentos nos revelan, nos muestran claramente esta concepción, además que este pueblo no se sentía, bueno, era un pueblo aventurero que iba, no, se sentía parte de un proyecto nacional, de un proyecto de país, que por ejemplo María lo recuerda no, lo deja constancia ese día, por ejemplo, del domingo 30 de agosto, que fue la toma de posesión formal de Vernet de esas islas, el izamiento de nuestro pabellón allí en Puerto Luis, en la isla Soledad, frente a este poblado, a estos pobladores que allí vivían y que allí habían llegado recientemente para construir su hogar. Si quieren, y si me permitís, les Pero leo por supuesto. y este día de, que María registra en su diario y que hoy es prueba también y documento oficial de nuestra soberanía allí. Y dice, domingo 30 de agosto, muy buen día de Santa Rosa de Lima y por lo que determina Vernet tomar hoy posición de las islas en nombre del gobierno de Buenos Aires. A las 12 se reunieron los habitantes, se enarboló la bandera nacional, a cuyo tiempo se tiraron 21 cañonazos, repitiéndose sin cesar el viva la patria. Puse a cada uno en el sombrero con cintas los 2 colores que distinguen nuestra bandera. Se dio a reconocer el comandante. Se me olvidaba decir que Loreto llegó ayer. Loreto era su hermano y esto no deja de ser un diario íntimo de esta mujer que registra en estas líneas esta vida y esta construcción de este poblado, y también deja registro de este día tan importante, del domingo 30 de agosto, donde Vernet toma posesión de estas islas, enarbola nuestro pabellón. María pone las cintas celestes y blancas en los sombreros de este pueblo que para esa altura son alrededor de 100 personas, va a llegar a 150, la población estable duplicándola con aquellos barcos y tripulantes que llegan cotidianamente a las islas como puerto de recalada, de reabastecimiento. María señala acá, muy buen día de Santa Rosa de Lima. Y después Vernet en su proclama nos va a agregar que elige ese día Santa Rosa de Lima por ser patrona de la América. Pucha, si este no es también un dato para poner estas Malvinas en este contexto grande también latinoamericano. Y de también poner a Malvinas dentro de esa historia y de ese destino también que tenemos como continente. Y de echar por la borda muchas construcciones también que algunos han hecho de estas Malvinas, de esta porción de nuestra patria, desgajada de nuestra historia, o desgajada de un proyecto que, insisto, no solamente es nacional, sino también continental. De hecho, fueron los pueblos latinoamericanos los primeros
que alzaron la voz en 1833 ante la usurpación, ante la prepotencia y la violencia de los imperios. Bueno, qué enorme clase de historia. Ahora cuesta un poco seguir, pero bueno, sí, ¿no? Vuelve a fortalecer un poco los argumentos que venimos señalando, expone claramente como el diario de una protagonista principal como María Sáez o Emilio Bernet, muestra una cotidianeidad de las islas, ¿no? La cotidianeidad del día a día también da cuenta de un montón de cosas que no es ficción, ¿no? Como que fue realidad, fue el semana a semana de muchos eventos que sucedían en las islas, ¿no? Y ya como para ir también finalizando, vayas arribando a conclusiones finales, pienso también en el post 1833, luego de la usurpación británica, cómo también Bernet prosiguió con también sus reclamos y de que daban cuenta también del reconocimiento que hacían otras autoridades. Hablo, o pongo el caso de un secretario de Estado norteamericano que se llama William Harris, que le reconoce a Bernet las efectivas posesiones que él tenía también en las islas y el ejercicio de soberanía por parte de las Provincias Unidas. Después cuando Bernet se contacta con Sarmiento en 1865, no recuerdo si hay alguno más, si vos No lo tengo. tenés alguno, pero bueno, ¿no? Como dar cuenta de esta visibilidad y bueno, no sé, Clara, si querrás hacer un cierre final, si cómo estuviste también transitando este tiempo, si estuviste sacando alguna conclusión de esta invitación al comité, si ha permitido profundizar en debates, si el testimonio de María Sáez, de Emilio Bernet, de Luis Bernet, eh, pueden después dar una constancia a nivel internacional bueno, este ejercicio de soberanía, ¿no? Eh, lo dejo ahí el cierre para vos. Sí, creo que el ejercicio de soberanía, eh, así como lo fuimos construyendo desde muy temprano, lo seguimos construyendo incansablemente. Eh, Creo y coincidimos entre muchos y muchas compañeras y compañeros que la causa Malvinas eh, es uno de esos pocos temas que tenemos como los argentinos y las argentinas que de manera incansable, como Bernet también lo hizo en su momento, no dejaron de estar en el reclamo justo perdón que llegó la familia, no sé si se han dado cuenta, este, en el reclamo incansable, ¿no? Que hemos tenido en todos los foros internacionales desde muy temprano, desde 1833 hasta el momento, que nos permiten entonces sostener nuestro reclamo de soberanía ante el mundo, que generan y posibilitan también los respaldos y el apoyo que tiene la causa Malvinas y nuestro reclamo soberano. Eh, e insisto, también nos redobla ese esfuerzo a todos y a todas de seguir construyendo estos actos de soberanía, de seguir pasando la voz de estas historias, de estas voces, de los que allí vivieron, de los que incansablemente han también eh, trabajado, dado su vida por... estoy con el niño, vení, vení. Sí, 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 Bueno, continúa. que han dado allí testimonio de esa soberanía. Entonces, insisto, no tengo dudas y no tenemos dudas, muchos y muchas, que volveremos a Malvinas y que volveremos a Malvinas y será posible a partir de seguir construyendo, ¿no? Estos actos de soberanía, de seguir poniendo a las Malvinas en este contexto de proyecto de país, de ir hilvanando y de ir reconstruyendo y de ir apropiándonos de esta historia larga de Malvinas, de estas Malvinas dentro también de nuestra historia y de nuestra
y de nuestro ejercicio diario. Así que bueno, ahí seguiremos, continuaremos, pasaremos la voz, los comprometo a todos a llevar estas voces y volveremos a Malvinas, como dicen nuestros compañeros excombatientes, de la mano de América Latina. Por supuesto, coincido plenamente. Te agradezco por todo nuevamente. Los invito también a leer el libro de Marcelo, bueno, también de Clara y de quienes hayan colaborado, que es Malvinas Mi Casa, que aporta un montón de cuestiones novedosas y sumamente interesantes. Así que bueno, Clara, muchísimas gracias nuevamente y bueno, hasta la próxima. Gracias, Francisco, y bueno, un saludo a todos y a todas.